Yo recomiendo viajar solo porque viajas, en realidad no viajas solo, sino que viajas con la mejor compañía que vas a poder encontrar en la vida, que es tú mismo. No vas a tener ningún compañero de viaje ni compañero de vida mejor que tú mismo. Porque pase lo que pase, al final, cuando todos se vayan, por la razón que sea, lo que te queda es tú mismo. Y hay mucha gente que tiene mucho miedo, como mucha fobia, a pasar tiempo con uno mismo. Cualquier rato que tiene libre tiene que estar con gente, tiene que estar sociabilizándose. No sé, creo que es muy importante para conocernos, para conocer nuestra mente, para conocer nuestro corazón, para saber qué es lo que queremos de verdad, para saber cómo funcionamos, para conocer también las cosas que no te gustan de ti mismo y poder cambiarlas para no enfadarte, porque muchas veces pues hay gente que te dice, jo, pues es que haces esto y no me gusta, o es que haces lo otro o no sé qué. Y tú te enfadas porque tú no lo ves de esa forma, pero a lo mejor es que tú no has pasado tiempo contigo mismo suficiente como para ver esas también cosas que no son buenas para ti o para los que tienes a tu alrededor. Creo que es imprescindible, imprescindible pasar tiempo solos y sobre todo viajando porque te pones a prueba y porque tienes que cuidarte a ti mismo y porque tienes que tomar las riendas de tu vida, porque tienes que tomar decisiones, porque te tienes que exponer a otros por todo. O sea, todas las experiencias que conlleva viajar solo, creo que todo el mundo las necesita, al menos vivirlas una vez en la vida. Luego ya otra cosa es adoptarlas como forma de vida, pero al menos vivirlas una vez, creo que todo el mundo debería. Están escuchando The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y este es episodio 10. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz domingo, o feliz lunes, o feliz martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, domingo, o cualquier día que estén escuchando este episodio. Hoy les tengo una conversación que de hecho grabé el año pasado, en el 2019. Yo quité un poco algunas cosas que ya no eran relevantes, como esto. Pero ya en el 2020 tengo que irme no matter what, y cualquier cosa, si no tengo dinero, me saco mi work holiday y me voy a Australia. Pensar que yo en el 2020 me veía estando en otro lugar y pues aquí sigo en Venezuela, dada a la pandemia que estamos viviendo todos en este momento. Y sí, yo llevo muchísimo tiempo haciendo entrevistas para este podcast con la idea de algún día sacarlos para un podcast. Uno cuando empieza o tiene la idea de un proyecto, pues lo mejor es comenzar, ¿no? Comenzar con pasos pequeños y simplemente hacer y crear y no tener expectativas de a dónde va eso. La única forma es practicando. Esta entrevista era una de esas prácticas. Ya verán que no está bien grabado, se grabó con Zoom, yo no tenía ni siquiera un micrófono todavía. Yo creo que mis estrategias de entrevista eran malísimas, mi forma de comunicar, mi forma de hacer preguntas. Pero lo que sí noté al escucharlo es que es una conversación bastante genuina. A ver, les cuento un poco de esta persona. Realmente esta es una de mis entrevistas favoritas. Es difícil decir eso de las entrevistas porque las amo todas y no debería decir que una es mi favorita, pero yo a esta persona la admiro mucho y disfruté muchísimo reescuchar esta entrevista mientras la estaba editando. Bueno, se trata de una persona que se llama Mary. Mary es una persona súper especial, es una española. Eh, y la forma en la que la conocí fue bastante interesante. No la conozco en persona, pero la conocí porque yo me quedé en un lugar en Bali hace mucho, hace ya en el 2018, y me hice muy amiga de la persona que trabajaba en esa posada. Realmente no era una posada, era como una casa y el host se llamaba Jack. Nos hicimos amigos, yo me encariñé muchísimo con su familia. Él me contó de una española que también era fotógrafa, que era periodista, que también escribía, que también se estaba quedando ahí después de yo irme. Y la busqué en Instagram y me encantó. ¿Sabes? Me estuve 100% atraída a las fotografías de ella, a verla como una nómada, ¿no? Era una viajera nómada, 100%, y la admiré muchísimo. De hecho, cuando regresé a Venezuela, por mucho tiempo hasta me daba envidia porque yo decía, esa es la vida que quiero. Y, y qué fastidio sentirme tan lejos de esa vida. Pues yo
me fui acercando a ella a través de las redes y me atreví a preguntarle si podía conocerla mejor y entrevistarla para este podcast y pues saber cómo empezó ella este camino de ser nómada, de viajar tanto y por qué y cuál es su historia. Este podcast para mí, como les digo, les he comentado tantas veces, es mi excusa para hablar con gente que me atrae, gente que creo que tiene algo que enseñar, que tiene algo que contar y que a mí misma me intriga y me da curiosidad. Entonces, yo espero que disfruten, bueno, esta conversación con ella, donde le hago todas las preguntas que tengo sobre el tema de viajar y cómo ella llegó a eso. También les tengo otro secretico y otro pequeño anuncio que haré en otro episodio también, el por qué y explicaré en más detalle, pero este es de hecho el último episodio de esta primera temporada. Sí, ya les contaré por qué. Les viene un episodio en 3 semanas, la semana que viene, donde diré uno en inglés y uno en español, el por qué estoy cerrando temporada, qué viene para la segunda temporada y quizás hasta llevarlos un poquito conmigo en este proceso, un nuevo proceso que estoy comenzando. Realmente lo que necesito es darle un reset button a todo, pero no quiero dar muchísimos detalles. Lo que quiero es decirles que en el próximo episodio daré detalles de cuándo regreso, en qué fecha regreso y todo lo que necesitan saber para estar atentos a la segunda temporada que está ya preparada y tiene muchos tesoritos por ahí. Anyways, voy a continuar a la entrevista ahora. No me voy a quedar aquí pegada mucho tiempo. Es muy especial para mí cerrar esta temporada con prácticamente la primera o una de las primeritas entrevistas que hice, mucho antes de haber sacado este podcast. Esta persona, Mary, sigue siendo muy especial para mí, sigue siendo una muchacha que si me da por llamarla, la llamo y estoy muy conectada a ella y no veo el día que pueda conocerla cara a cara. Y bueno, comencemos. Yo mezclo un poco mi historia con las de los demás, porque creo que son historias universales. Al final todo el mundo siente eso en sus vidas, si no siente que está viviendo su propósito y estamos llenos de miedos. A nosotros no nos enseñan, especialmente las personas que queremos viajar y vivir viajando, nadie nos enseña que eso es como lo correcto, ¿no? O sea, todo el mundo más bien te enseña, no, tienes que tener un buen trabajo, o sea, cosas más tradicionales. Entonces, Sí. pues sí, yo quería empezar como el podcast con eso, pues con eso de lo que me pasó a mí y también incluir a personas que están viviendo eso y haciéndolo realidad. Yo todavía siento que estoy en camino a eso, pero yo te veo a ti y eres una chica joven, entonces lo veo como una inspiración, por eso decía, oye, me encantaría agarrar la historia de esta chica y cómo lo hizo y por qué, o sea, todo, porque entre más historias así puedo yo compartir, oye, de repente más chicas de 18 años no pierden el tiempo, bueno, no hay tiempo perdido, eso no existe, pero digo, quizás yo al escucharte a ti a los 18 años yo hubiese hecho las cosas distintas. Entonces por eso quiero hablar contigo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho yo, el momento en el que tomé la decisión de, pues lo mismo, dejar mi trabajo, lo que fuera, y empezar a vivir de esta forma, también fue por haber escuchado antes a mucha gente que lo estaba haciendo, sobre todo a muchas chicas que lo estaban haciendo, que lo habían hecho. Y, y también, ahora ya no lo tengo porque publiqué un libro este año, entonces cerré el blog, pero durante muchos años tuve un blog en internet y hacía parecido a lo que quieres hacer tú con el podcast. Con el podcast yo lo hacía escribiendo, pero aprovechaba para contactar a toda esa gente que seguía y que veía que estaba viajando o que estaba viviendo por ahí y entrevistarlos. Y después de entrevistar a varias personas fue cuando tomé la decisión de hacerlo. Así que también es muy peligroso escuchar este tipo de testimonios, porque si de verdad es lo que quieres hacer, pues es lo que te va a hacer tomar la decisión o dar el paso final. Así que me parece muy bien lo que quieres hacer y sobre todo pues para las nuevas generaciones, porque sí que creo que cada vez la gente joven es diferente. O sea, yo tengo 27 años y viajando sobre todo me encuentro gente mucho más joven que yo, que me hace sentirme vieja por otra parte, porque digo, ¡joder!
ya no tengo 20 nunca más y me encuentro a muchas chicas con, pues eso, 20, 21, 22 años viajando ya, dando la vuelta al mundo, viajando antes de ir a la universidad o pues trabajaron unos años antes, desde que tienen 17, 18, porque ya sabían que querían viajar y ya sabían que querían hacerlo. Y me parece maravilloso. Sigue sin ser la mayoría, pero ahí están. Es verdad, yo vi una chica de, no sé, 19 años viajando sola y llego acá a Venezuela y todo el mundo me dice, oye, ¿cómo hiciste? Yo nunca pudiera viajar sola y menos por allá. Y yo decía, no, no, o sea, yo no somos nadie. O sea, yo no hice nada. Yo conozco a niñas más chiquitas aún. Es cuestión de exponerse y ya. También creo que es cuestión de que quieres hacerlo, porque no sirve, no creo que sea para todo el mundo viajar sola, por ejemplo. Creo que hay mucha gente, o sea, cuando de verdad quieres hacerlo, al final el miedo no te importa y lo que de verdad quieres es enfrentarte a ese miedo. Pero si no es lo que te, o sea, no es lo que te llama la atención viajar sola porque no te gusta estar solo, también puede que lo pases mal. Pero por eso que realmente quiere hacerlo y los demás simplemente están como, pues no, eso no es para mí o me da mucho miedo. Pero porque a lo mejor tal vez no lo disfrutarían, no lo sé. Pues yo soy de Coruña, que está en Galicia, en el norte de España, y pues es una ciudad bastante pequeña. Y estuve aquí hasta que tenía 18 años. Con los 18 años me mudé a Madrid y la verdad es que el paso de ir a Madrid, que es simplemente pues mudarme a otra ciudad dentro de mi país, me cambió completamente la forma de ver la vida o el futuro y sobre todo la gente que conocí, los amigos que hice y empezar a vivir sola. Pero nada, pues también lo típico, estudias, terminas de estudiar, empiezas a trabajar y te metes un poco como en este círculo todo del sistema que está pensado para que todo sea como muy estipulado. No tienes ningún trocito por el que respirar o coger un poco de aire diferente para pensar otro camino diferente. Entonces, pues nada, acabé la universidad, empecé a trabajar en Madrid. Trabajé en una revista, en la radio, sobre todo en marketing digital, en agencias de publicidad. Y ya cuando tenía 24 años, estaba trabajando en una agencia y fue cuando empecé a sentir que de verdad no era la vida que quería. O sea, ya llevaba trabajando 3 años o 4 porque trabajé antes de terminar la universidad y no, pues era una vida de oficina, de levantarme por la mañana, ir a la oficina, estar todo el día metida con el ordenador, trabajar para clientes, mucho estrés sin sentido, tampoco no ganar mucho dinero, no tener mucho espacio para ahorrar, para hacer viajes, sin muchas vacaciones, no sé, como una vida muy, muy de adulto, por así decirlo, y un poco gris cuando solo tenía 24 años. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar que tenía que irme y que quería viajar y que pues tenía mucho miedo, como todo el mundo al principio, cuando se propone a dar ese paso, porque pues no sabes, es como pues tengo un pocos ahorros, pero me voy a ir a, yo qué sé, me voy a África o me voy a Asia, y qué va a pasar luego cuando acabe de viajar y cuando vuelva, y me voy sola, no conozco a nadie. Todos esos miedos los tenemos todos, y yo también los tenía en ese momento, pero las ganas de irme eran más fuertes. Y al final un día pues tomé la decisión y fue sin nada, por nada especial en realidad. Un día me desperté y simplemente lo sentí que era ya ese momento, que no podía estar más en Madrid, que no podía trabajar más. Tenía pareja desde hacía 7 años, compartía piso con mis mejores amigas y lo dejé todo. Dejé mi pareja, dejé mi trabajo, dejé el piso y me fui a África, me fui a Tanzania a hacer un voluntariado. Y fue la primera vez que viajé sola, prácticamente la primera vez que salía de Europa. Todo fueron como muchas primeras veces y fue una experiencia maravillosa, o sea, me cambió la vida totalmente. Me fui pensando en pasar un mes allí y al final acabé pasando 6 meses. Y nada, me fui con muy poquito dinero, trabajaba en un colegio de un proyecto español y ahí pues hice allí un voluntariado. Viajé mucho por el país también, me encantó, me enamoré de Tanzania y me enamoré de África en general y tuve que volver a España porque no, pues no me quedaba más dinero. Y no quería estar en España, así que de ahí me mudé a Inglaterra, sin nada de dinero, sin saber casi inglés, y me mudé a una ciudad que se llama Brighton, que está en el sur de Inglaterra, y, y ahí estuve también otros 6 meses y fue una etapa bastante dura porque pues tenía que buscar trabajo, tenía que buscar casa, no era simplemente estar viajando. No tenía dinero, no hablaba el idioma, fue muy, muy duro, pero me ayudó a crecer muchísimo, es de las experiencias que más me ha dado.
en mi trayectoria al final, porque tuve que enfrentarme a todos mis miedos y tuve que hacerlo por mí misma y al final lo hice. Entonces, cuando estás al otro lado y cuando te das cuenta de que realmente lo hiciste y que no hay ningún problema, que tú llegas con una sonrisa y abierta y dispuesta a todo, y lo que te vas a encontrar son más sonrisas y más gente dispuesta a ayudarte. Así que encontré trabajo muy rápido, empecé a hacer amigos, aprendí a hablar inglés y todo me fue tan bien que al cabo de, pues eso, 5 o 6 meses, conseguí otro trabajo, esta vez en Jamaica. Y me mudé de Inglaterra, me mudé a Jamaica. Me fui a trabajar para un hotel español, una cadena española, y me fui a trabajar en el departamento de marketing. Y viví en Jamaica un año. Y eso fue sí, una experiencia maravillosa porque pues pude ahorrar muchísimo dinero también porque tenía un buen puesto de trabajo y a la vez vivir en un país como Jamaica que nunca en mi vida se me hubiera imaginado porque no sé, no sabía ni dónde estaba en el mapa, tuve que buscar en el mapa Jamaica y me pilló un poco por sorpresa, pero por supuesto que me fui. O sea, fue una oportunidad que no estaba buscando y me llegó. Creo que muchas veces pasan cosas así en la vida cuando estás en el momento y en el lugar adecuado, pero sobre todo cuando te has puesto a ti mismo en ese camino. O sea, yo hacía casi 2 años que me había ido de España y me había puesto en ese camino de abrirme a lo desconocido y sobre todo a viajar, a tener experiencias, a vivir en otros sitios. Y, y entonces Jamaica llamó a mi puerta y me mudé a Jamaica un año. Y ahí pues sí que fue lo que cambió todo, sobre todo porque me dio la posibilidad de ahorrar porque hay muchas formas de viajar y desde luego no necesitas tener dinero para viajar, pero sí para hacer un viaje largo de un año, año y medio, que es lo que hice yo después, sí creo que necesitas tener pues tu colchón detrás, tu seguridad y saber que puedes hacer lo que quieras y que es como un año sabático que te tomas para ti mismo, para ir a donde quieras del mundo, a vivir las experiencias que quieras, a volar a donde quieras, a alojarte donde quieras. Y eso es lo que hice después de Jamaica. También porque, pues eso, tuve una oportunidad laboral muy buena. No sé si podría haberlo hecho sin haberme ido a trabajar a esta empresa, porque es la que me dio la oportunidad de hacer mi sueño realidad, por así decirlo. Después de un año trabajando en Jamaica, dejé el hotel y me fui al otro lado del mundo, a Asia, y fue cuando empecé mi viaje, de verdad, un viaje de viajar sin fecha de vuelta. Y, y bueno, lo hice pues eso, porque pude ahorrar mucho, porque también al final he estado casi 2 años sin trabajar y la gente me lo pregunta mucho, como que es como, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Y siempre te vemos que no estás trabajando. Y es porque ahorré antes, o sea, tampoco hay ningún secreto. Hay muchas formas de viajar, muchas formas de financiarte mientras trabajas, también puedes trabajar como freelance, o sea, hay muchísimas formas. Pero para la forma en la que yo lo hice fue porque ahorré antes y decidí pues otra vez dejar trabajo y dejar todo tipo de ataduras e irme yo sola. Y eso un poco es mi historia, básicamente. Creo que pues, lo más importante que hice fue tomar la primera decisión de dar el primer paso, que fue cuando vivía en Madrid, dejar mi trabajo e irme a África. Pero a partir de ahí, todo lo demás que vino, no lo planeé ni lo busqué, fue totalmente inesperado. O sea, vino a mí porque yo creo que estaba lista para recibirlo y quería recibirlo. Y por eso vino a mí, pero todo fue inesperado. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que has tenido que vivir viajando sola y sola y joven? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que te llevaste y cómo los superaste? Los retos más grandes, yo creo que tal vez es la soledad algunas veces, porque pues igual que viajas solo y puedes conocer a mucha gente y no estás, la mayor parte de tu viaje no estás solo porque haces otros amigos o porque siempre pues te alojas en casa de alguien o lo que sea, pero hay momentos de pues distancias largas, de estar miles de horas en autobuses o en trenes o tener, sobre todo los momentos de traslado, cuando me traslado sola, eso, la parte del viaje es lo que me parece más duro, porque hay veces que estoy muy cansada, tengo sueño, tengo hambre, estoy sola, no puedo delegar en nadie ningún tipo de decisión o de nada, es como tengo que cuidarme a mí misma. Entonces, pues a lo mejor llego a un sitio, es de noche, estoy cansada, no me apetece tener que lidiar con la gente, con los que me puedo fiar, con los que no, buscar un hotel o yo qué sé, llegando de madrugada a los sitios. Los momentos de los traslados sola, largos, creo que es lo que más me costó, pero a la vez también lo que más me hizo crecer, porque en esos momentos de soledad que no eliges, por así decirlo,
es como estás forzado a estar contigo mismo y cualquier cosa que pase depende de ti mismo y es tu responsabilidad. Entonces es una forma de tomar responsabilidad contigo mismo que creo que nos viene muy bien a todos vivirlo en algún momento de la vida. Pero por lo demás, creo que no me he enfrentado, o sea, que todos los demás retos que me he podido encontrar no me parecieron difíciles, porque como estás viajando, no tienes otra cosa que hacer, es como que tu oficio en ese momento es viajar, es tu trabajo. Entonces los pequeños retos que te vas encontrando en el día a día pues forman parte de ese trabajo. Así que no te lo tomas como algo que no vas a poder conseguir, sino como, venga, pues ahora esto es a lo que me tengo que enfrentar hoy, pues a ver cómo lo hago. Y te vuelves mucho más creativo también. Qué buena actitud. ¿Y de qué forma te cambió a ti? ¿Cómo era María antes de viajar y cómo es María ahora? Pues antes era una persona mucho más miedosa, mucho más insegura. Mm, Era una persona muy soñadora, pero soñadora de los que ven los sueños de lejos, por así decirlo. Nunca me había considerado una persona valiente, por ejemplo, siempre me ha gustado más estar como pues, nunca la que está delante de la cámara, sino la que está detrás, o la que está escondida en las sombras, no estar expuesta a otras personas o a otras cosas. Me consideraba muy, muy introvertida y muy tímida. Y, y lo sigo siendo en cierto sentido, pero viajar solo hace que no puedas ser introvertido o que no puedas ser tímido, porque tienes que hablar, tienes que preguntar, tienes que mezclarte con la gente. Y creo que eso ha cambiado totalmente en mí. O sea, creo que si lo visualizo como en una imagen, me imagino hace 5 años en una sala llena de gente, sintiéndome súper pequeña, y ahora mismo estoy en una sala llena de gente y no me siento pequeña porque sé cómo soy y sé lo que soy y sé lo que puedo compartir. Y creo que eso también te lo da viajar solo. Qué increíble, sí, totalmente. Me siento igual. ¿Y te ves viajando así por el resto de tu vida? Sí y no, o sea, sí que voy a viajar siempre, toda mi vida, porque eso es algo que creo que los que viajamos así lo llevamos dentro y no puedes luchar contra ello, pero sí también es bastante cansado. O sea, ahora mismo, por ejemplo, que llevo 4 años desde lo que te contaba el primer momento que me fui a África, pues han pasado ya 4 años desde eso. Y ahora mismo estoy bastante cansada. No cansada de viajar, pero cansada como de todo lo que conlleva viajar, de la logística, por así decirlo. Me apetece más, o sea, sigo queriendo ver el mundo y vivir en otros sitios, pero me apetece más establecerme en un sitio por una temporada, en vez de estar moviéndome. Por eso ahora me mudo a Australia, con la idea de quedarme allí 1 o 2 años. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de viajar a India o a Bali o a donde sea, que estoy en Australia, tengo Asia muy cerca. Pero creo que viajar de esta forma es para determinados momentos de tu vida. Y creo que se deben de alternar con momentos de estabilidad también, porque te hace perder un poco el centro, tanto movimiento, tanta gente, tantos amigos nuevos, tantas despedidas, tantas emociones, es todo tan intenso que no creo que puedas llevarlo a cabo durante toda la vida. Creo que también necesitas un poco de estabilidad a veces, pero que es algo que te pide el cuerpo. Y de la misma forma que el cuerpo te pide ahora mismo viajar sin saber cuándo vas a volver, pues en algún otro momento te pedirá establecerte en algún sitio, también sin saber cuándo vas a volver a moverte, pero sabiendo que las dos cosas están abiertas. Tanto quedarte en un sitio porque te gusta el sitio y te quedas ahí un par de años, como irte y viajar sin rumbo y sin fecha de vuelta. Es como algo que te pide el cuerpo. Pero en mi caso, desde luego, sí, siempre viajaré y siempre intentaré moverme y seguir teniendo este tipo de experiencias. Sí, es bueno como tener una base de donde, que sea, al final uno necesita su hogar, su espacio, ¿no? Sí, y también muchas veces viajando a lo mejor encuentras sitios en los que te gustaría mucho quedarte, y eso también me pasó, por ejemplo, en Sri Lanka, que fui también para un mes y al final he pasado allí 8 meses, porque me gustó mucho y conocí a gente increíble con la que me quería quedar y al final me quedé. Entonces fue una parte del viaje que no fue tanto viajar, sino como establecerme en un sitio en el que me gustó y por ningún motivo, ¿sabes? Simplemente pues me gustó ese sitio, conecté con las personas y a raíz de ahí pues busqué trabajo para poder, pues para no gastarme todos mis ahorros y pues al mismo tiempo todo salió bien y hice buenas conexiones y pude estar trabajando y viviendo allí. Pero sí creo que como el sentimiento de pertenecer a algún sitio lo necesitamos a veces, porque si no
nos desarraigamos demasiado. Sí, totalmente. Y una cosa que a mí me pasaba igual, yo todavía no conocí, fui al sudeste asiático, pero no hice la ruta, porque me encontré con la isla, Copangán, y me sentí Sí, igual, y me quedé más tiempo porque me sentí en casa. Siento que a veces uno va a un lugar y se conecta igual como se puede conectar con las personas, que te sientes en casa. exacto. Sí, sí, también lo creo. Y también creo además que el lugar, lo importante de un lugar al final son las personas también. Que no importa dónde estés, si encuentras a personas con las que conectas o personas que te hacen sentir en casa. O sobre todo viajando, pues a lo mejor si pasas una temporada estando muy sola porque te estás moviendo mucho, porque no te coincide conocer a ningún otro viajero con el que conectes, y de repente en algún sitio conoces a esa persona con la que de verdad conectas y es wow, súper, súper intenso. Entonces, sí, creo las dos cosas. Creo que puedes conectar con un lugar sin necesidad de conectar con las personas y que las personas de un lugar te pueden hacer conectar con ese lugar. Creo que las dos versiones son válidas y dependiendo del momento vital en el que estés y del momento de tu viaje, te vas a encontrar con una o con otra cosa. A ver, y si hay, digamos que para las personas que están pensando en viajar, que les encanta la idea, que ven tu Instagram y el de miles de otros viajeros y dice, wow, yo quiero conocer el mundo, yo quiero hacer esto. Puede ser un poco abrumador, ¿no? Porque el mundo es enorme Sí, y escoger a dónde ir es muy difícil. Y saber qué hacer, porque también uno puede o voluntariar o trabajar o voluntariar en un colegio, voluntariar en una granja. O sea, hay miles de opciones y puede ser abrumador escoger. ¿Por dónde tú aconsejarías que esa persona pudiera empezar? ¿Cómo empezar ese trayecto? pues depende de lo que quiera la persona siempre, porque pues a lo mejor te puede apetecer más, pues eso, hacer un voluntariado o en un colegio, en una granja, en alguna organización, hay miles de proyectos en el mundo donde los que puedes hacer un voluntariado. Creo que eso es una muy buena forma de empezar para alguien que sea joven y que vaya a ser su primera experiencia. De hecho, para mí fue la forma en la que arranqué, porque es una forma de hacerlo seguro, por así decirlo. Es como te vas a un destino y te vas con un propósito. Entonces sabes que el día tal vas a llegar aquí y vas a hacer esto. Luego ya lo que te encuentres allí o como sea la experiencia, desde luego va a ser diferente de lo que tú te estás imaginando. No mejor ni peor, sino diferente, porque las cosas nunca son como nos las imaginamos. Pero creo que es un buen punto de comienzo. Y sobre todo porque también es una forma muy bonita de conectar con el mundo y de conectar con otras personas eh, que están haciendo cosas buenas por el mundo, como pues hacer voluntariado en una organización como una ONG o cualquier organización en África o en Latinoamérica o en Asia. Hay muchísimos sitios donde también por eso puede ser muy difícil buscar la primera opción, pero yo creo que lo mejor es o sea, decidirse por un destino y un proyecto. Es como, venga, pues voy a hacer un voluntariado en cualquier país que se te ocurra que siempre hayas querido ir. Y a partir de ahí te pones a buscar y encontrarás. Porque una vez que tú te pones en ese camino, las cosas van a venir a ti. Entonces, hacer un voluntariado sí me parece una buena forma de empezar. Y a partir de ahí, pues ya ir viendo. El camino se abrirán miles de posibilidades y siempre será diferente. Depende de uno. Pero es una forma muy bonita de empezar haciendo un voluntariado o colaborando con algún proyecto. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y cuáles han sido los momentos más memorables de tus años viajando? O sea, los recuerdos más memorables. Uf, pues muchísimos, porque en cada sitio tengo recuerdos memorables, pero pues no sé, en Tanzania, por ejemplo, al principio de mis primeros meses, cuando hacía mis primeros viajes de sola por el país, por ejemplo, cogiendo autobuses destartalados yo sola, me parecía, o sea, mis recuerdos son momentos que hasta me los imagino, sé que en ese momento en mi cabeza los estaba viviendo como con música de Indiana Jones y toda la cinematografía alrededor, porque pues es muy, muy épico vivir esos momentos por primera vez. De repente estás tú sola en un autobús en medio de la sabana, que eres la única chica blanca en ese autobús y es como una sensación que es completamente inexplicable de libertad y de aventura que me ha dado los momentos más memorables y más de recordar así de mis viajes. Son momentos así, cogiendo autobuses sola por primera vez en cada país. En Jamaica lo mismo, también después vivía en un resort
y las primeras veces que salí sola del resort al pueblito que había al lado, me parece, o sea, también son recuerdos súper memorables en mi cabeza, porque todo el mundo, pues era como te asustaba muchísimo, es un sitio muy peligroso, no puedes ir sola, pues hay muy racistas, hay muchos problemas con los locales. Y en realidad todos esos consejos me los daba gente que nunca había salido del hotel, que llevaba a lo mejor 6 meses allí y no salía nunca. Y yo empecé a salir por mí misma y empecé a ver que todo lo que me decían era mentira. Entonces, pues en mis recuerdos estoy yo sola caminando por las carreteras de Jamaica o cogiendo también autobuses, descubriendo playas, yendo a pueblitos, hablando con la gente. Cada vez que me he perdido yo sola en sitios donde la gente me ha dicho que no lo hiciera, esos son mis mejores memorias de mi viaje. Sí, es verdad, es totalmente cierto. Hay muchísimo más miedo bueno, que la realidad, la gente no se atreve. Eso es lo otro bonito de viajar, que te abre el mundo, te hace de verdad aprender cómo es otra cultura, más allá de lo que nos enseñan. O sea, Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que también nos hace darnos cuenta de que todos están equivocados, porque al final la gente que no lo ha visto te puede contar lo que otros le cuentan, lo que cuentan en la televisión, lo de internet, yo qué sé, cualquier cosa, pero la única verdad que vas a encontrar en el mundo es la verdad que ves con tus propios ojos o que sientes tú mismo cuando estás allí. Entonces, es lo más maravilloso de viajar, es que te arranca los prejuicios y te abre el mundo y te das cuenta de que al final el mundo entero no es más que gente normal, como tú, como yo, como cualquiera, que solo quiere tener una vida tranquila y una vida en paz y ayudar al que tengas al lado siempre que puedas ayudarle. Y eso lo aprendes viajando porque solamente te encuentras situaciones así. Y aprendes a ayudar a los demás también a base de cuánta gente desconocida te acaba ayudando a ti. No te totalmente. esperas que tanta gente te vaya a ayudar y que te vayan a abrir las puertas de tu casa, de sus casas, que te vayan a ayudar a coger autobuses, a llegar a sitios, que te lleven en su coche, que te inviten a comer. O sea, todas esas cosas jamás te lo esperas, pero son así. Y también te enseñan a hacerlo tú por los otros. Ey, sí, a mí me ayudó tanta gente y me quedé en casas de personas, muchas personas me dejaron quedarme en la posada a cambio de fotos, y eso, wow, yo nunca voy a olvidar el nivel de ayuda que recibí de gente que al final no me conoce, no sabe nada de mí. Es increíble, te hace confiar más en el mundo, en la gente, en todo. Sí, porque al final nos une una cosa común, que es que todos somos seres humanos y todos sentimos lo mismo y todos vemos las cosas de la misma forma, lo contamos en diferentes lenguas, utilizamos diferentes religiones, pero al final todos sentimos de la misma forma y creo que eso es lo que nos une con los demás seres humanos. Pero hay en ciertas sociedades que todo está como tan mecanizado o tan frío que nos olvidamos de esa parte. En cambio, viajando a determinados países donde todavía es todo como mucho más auténtico, salvaje, como esta bondad o esta ayudar al prójimo se ve muchísimo más, es su día a día o es la forma de vida. Es algo que, por ejemplo, aquí en Europa, donde yo vivo o vivía antes, no se respira eso para nada. Y en cambio en Asia la gente vive con las puertas abiertas en los pueblos. Entonces es también como un viajar a las raíces de lo que es la humanidad. María, quiero hablar de tu libro, pero antes quiero preguntarte dos cositas del principio de nuevo. ¿Cómo fue todo el proceso para ti de dejar a una pareja de tanto tiempo, por ejemplo, que yo también lo hice de esa forma? eh, Dejar prácticamente toda tu base y todas tus raíces. O sea, ¿fue algo que para ti se sintió correcto y fluyó? ¿O te costó mucho, te resististe? Pero, o sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Pues fue un proceso doloroso, la verdad. En mi caso, a mí me costó mucho. Me costó mucho, o sea, años al final pues terminar la relación porque era una relación muy buena, pero no por las circunstancias vitales de cada uno, no podíamos hacer pues lo que él quería hacer y yo no le podía acompañar y lo que yo quería hacer, él no me podía acompañar a mí. Y al final, pues después de 7 años, es como pues cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, por así decirlo. Es como cuando sientes que eso es lo que llevas dentro, creo que no puedes renunciar a tus sueños o renunciar a tu talento o renunciar a lo que realmente quieres hacer con tu vida porque quieras a otra persona o porque tengas una relación con otra persona. Porque al final nunca sabes lo que puede pasar en la vida y lo único que te va a quedar eres tú mismo. Entonces, pues
sí, fue una decisión difícil y supongo que para cualquier persona es una decisión difícil y es un proceso traumático, pero a día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho y creo que no podría haber sido de otra forma, que si no lo hubiera hecho a lo mejor en ese momento pues lo acabaría haciendo más tarde y a lo mejor de una manera más dolorosa, porque no, o sea, si no me podía acompañar, no había otra forma y de la misma manera yo no le podía acompañar a él en lo que era su momento vital en ese momento. Entonces, pues sí, creo que a veces hay que renunciar al amor por otras personas por el amor hacia uno mismo y hacia los deseos de uno mismo. Sí, sí, wow, es súper fuerte. Cuesta mucho, uno quisiera que se pudiera hacer todo junto con una persona, pero a veces no se da. Pero como dices Sí. tú, eventualmente, o sea, si uno renuncia al sueño, eso viene más adelante y de una forma más dolorosa. Uno no puede escapar las cosas de uno, creo. Sí, lo que sientes al final es como pues tu esencia, ¿no? Lo que llevas dentro, pues que igual que para nosotros es viajar, para otras personas es cualquier cosa, pues para otra persona puede ser músico y su pasión es la música, o su pasión es la escritura o cualquier cosa. Cualquiera que sea tu sueño, tu pasión o tu deseo, tienes que llevarlo a cabo. Si realmente sabes qué es eso y lo sientes, tienes que llevarlo a cabo. Porque no creo que haya otra forma de la que puedas vivir la vida. Puedes vivir una vida infeliz en la que siempre vas a tener dentro eso que nunca te has atrevido a hacer. O puedes tener una vida feliz atreviéndote a hacer tus sueños, pero renunciando a muchas cosas, porque desde luego que no es gratis y todo tiene un precio. Y muchas veces, pues en nuestro caso, el precio es una pareja que no te puede acompañar. ¿Y cómo fue todo con tu familia? Porque veo que en Instagram, por ejemplo, tu perfil pones, mi papá cree que no se puede vivir de viajes, algo así. Algo así Sí, pusiste. sí, era como mi padre, o sea, viajo sola y escribo poesía, mi padre dice que de eso no se puede vivir. Eso, entonces quiero Eso hablar es un lo poco de la que familia, porque creo que es otra parte muy difícil para la gente que quiere, pues escoge una forma distinta de vivir. También la familia influye mucho y puede también influir mucho en los miedos, en sentirte también inseguro, porque obviamente a muchos padres no a todos los padres les encanta la idea de que su hijo y especialmente una mujer, su hija se vaya por a India y vaya a vivir allá, o sea, por ejemplo, mi mamá lo ve como, oye, estás viviendo inestablemente, ¿qué es esto? Tal, se preocupan mucho. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? Pues supongo que o sea, fue igual que para ti o que para la mayoría de las chicas jóvenes que viajamos. Porque pues al final ellos son padres y no se van a dejar de preocupar. Pero yo qué sé, pues en mi caso también al principio fue difícil, por así decirlo. Yo creo que si eres una persona así como muy aventurera o muy rebelde, tus padres ya saben cómo eres. Y en mi caso mis padres se lo esperaban y sabían que tarde o temprano iba a llegar un momento que iba a decir, oye, dejo todo y me voy. Pero claro, cuando llega ese momento, pues se asustaron. Y, y fue muy duro para ellos también al principio, pero recuerdo una frase de mi padre cuando llevaba unas semanas o unos meses en Tanzania. Al principio yo mandaba muchísimas fotos, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp y mis padres todo el rato preocupadísimos y sin dormir y yo todo el rato mandando fotos de lo bien que estaba allí. Entonces un día mi padre me dijo, aunque lleves sin dormir un mes y medio, nunca te había visto sonreír tanto como te veo sonreír en estas fotos. Y creo que en ese momento fue en el momento en el que para ellos cambió también y empezaron a aceptarlo, porque pues al final supongo que es tu hija y lo único que quieres es que esté feliz. Y si es feliz haciendo una cosa que tú no entiendes, pero tú ves esa felicidad, al final lo acabas aceptando. Y ellos en este momento lo han aceptado completamente. O sea, pues ya han pasado 4 años y muchas cosas y muchos lugares. Y sobre todo que nunca he tenido ninguna mala experiencia de nada malo que me haya pasado que se hayan tenido que preocupar por mí. O sea, todas mis experiencias en el mundo han sido maravillosas y súper seguras, siempre he estado segura, no me ha pasado nada malo nunca. Entonces, pues al final, esos miedos que los padres tienen de que siempre es algo malo que vaya a pasar, cuando va pasando el tiempo y ven que no, pues en realidad nada malo pasa y que pues estoy en India y a lo mejor estoy en India 6 meses y estoy en mi salsa y ellos me ven feliz o estoy en Jamaica o donde sea. Entonces, pues al final lo acaban aceptando si a ti te ven feliz. Eso en el caso de mis padres, pero supongo que a otros les costará más. Depende de si son familias más tradicionales, más abiertas. Mi padre, por ejemplo, es súper viajero y se va con la moto, tiene una moto, una BMW, y se va con las motos todos los fines de semana y hace viajes él solo. Y en enero de este año viajamos a Marruecos juntos en la moto. Y fue el primer viaje que hice con mi padre.
y fue increíble, la verdad. Y creo que hace unos años, pues hace 4 años, hubiera sido impensable que mi padre se viniera a Marruecos, conmigo además. Y en este momento de la vida fue como algo súper natural. Pues teníamos que hacer un viaje juntos, porque a los dos nos gusta viajar y yo llevo viajando muchísimo tiempo y en Marruecos me encanta y está muy cerca de España. Y nos hicimos la costa de Marruecos juntos en moto. Y eso pues también fue un proceso. Fue un proceso que a mi padre le costó años aceptarlo y entenderlo, pero ahora está en el punto en el que lo acepta e incluso puede hacer viajes conmigo. Así que creo que eso también es un proceso para los padres que es algo que pueden aprovechar. Y si a un padre le gusta viajar y tu hija de repente pues lo que quiere es viajar y viaja durante años, pues tú te puedes unir a ella y tener experiencias que nunca jamás hubieras pensado en tener con tu hija. Ay, qué increíble, totalmente, es así. Yo creo que al final los padres quizás se resisten, pero tarde o temprano abren los ojos y se dan cuenta de, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy, o sea, se les abre un mundo a ellos, uno les termina enseñando a ellos. Sí, y también que no dejan de ser padres, entonces siempre lo único que quieren es que estemos bien. Y cuando estamos viajando por lugares que no conocen, pues les da miedo que nos pase algo. O sea, en mi caso, eso es lo que al final, pues muchas veces me molestaba con mis padres por los comentarios que me hacían o por estar escribiéndome siempre o llamándome o preocupados, porque era como, jova, es que estáis tan preocupados por nada, porque yo estoy bien y no me pasa nada y llevo sin wifi 3 días, pero no me secuestró ninguna tribu de caníbales ni nada raro pasó. Entonces, pues también te sabe mal por ellos, porque sufren por nada, pero son padres, supongo que siempre van a estar preocupados porque un hijo esté bien. Claro, qué cómico, claro, es así, es así. Y yo leí una entrevista que le hiciste a Lola Hierros, donde hablan de Sí. lo que es desaprender. ¿Qué cosas tuviste tú que desaprender? ¿Qué cosas tuve que desaprender? Pues todo. Cuando de repente todo, tienes que desaprender a vivir, por así decirlo, porque pues empiezas a vivir un estilo de vida que no sabes cómo se hace porque no has conocido a nadie antes que lo hiciera. Y empiezas a conocer a gente que lo está haciendo y entonces empiezas a aprender a vivir de la forma en la que tú quieres vivir, que es completamente opuesta a la vida que tú conocías antes, que era pues de vivir en una ciudad, trabajar en una oficina, pagar una hipoteca o no llegar a fin de mes o tener que pagar las facturas o tener solamente 2 días libres a la semana, yo qué sé, pues ese tipo de vida, aprender a vivir una nueva. Y yo considero que en estos 4 años he aprendido de cero, a formarme una vida nueva de cero. Y, a ver, tu libro, hablemos de tu libro. ¿Cómo, o sea, siempre habías querido escribir un libro? ¿Cómo surgió esa idea? Y además, ¿cómo fue todo el tema también de la publicación y de las finanzas de publicar un libro? Pues mi libro es un libro de poesía que se llama Poesía para almas nómadas y o sea, siempre me ha gustado escribir y siempre he escrito, sobre todo poesía, pero nunca había pensado en publicar un libro. Pero después de pues, estos años viajando, de repente un día me di cuenta de que tenía tantos poemas, de que había escrito tantas cosas, tantos textos, que podía darle forma a un libro en realidad donde contara una historia. Aunque la mayor parte son poemas y también textos poéticos, cuenta una historia en general, que es pues desde el momento en el que me voy de Madrid, todo el duelo y todo el trauma de dejar un amor o de romper un corazón en esta huida y todo el proceso de creación de tu nuevo ser o de tu nueva vida durante todos esos años viajando y durante todos los lugares en los que pasé. Entonces fue como una cosa natural que me vino un día de abrir mi archivo de Word en el ordenador y decir, jova, ¿cuántos textos tengo? A lo mejor puedo hacer algo con esto. Y, y en mi caso, yo autopubliqué el libro. O sea, ni siquiera me planteé buscar una editorial para hacerlo, ni hacerlo como de forma más oficial, por así decirlo, porque bueno, tenía una amiga que lo había hecho antes y, y autopublicar en España no es tan difícil. Hay algunas editoriales de autopublicación donde tú tienes una editora que es la que gestiona todo el contenido del libro y te echa una mano y te ayuda, pero tú financias el libro, tú pagas los ejemplares, la impresión y luego vendes el libro por tu cuenta. O sea, tú haces la distribución, te tienes que encargar de todo, eres como tu propia distribuidora, por así decirlo.
Entonces, pues depende de la cantidad de los números que hagas. Pues haces 100 libros, 200, 300, te va a costar más o menos. Y luego como los vendes al doble del precio que has pagado por imprimir el libro, ganas al final si vendes los libros. Y en mi caso, pues sí vendí bastantes libros, todo lo gestioné yo y, y la verdad es que la venta del libro es lo que me ha hecho estar todo este año en India y en Sri Lanka, que es el segundo año que me fui a Sri Lanka y a India, y ha sido, o sea, el dinero que tenía, ya no me quedan ahorros de mis años en Jamaica, el dinero que tenía esta vez era de la autopublicación del libro, que ahora mismo no me quedan más porque la última tirada la agoté y no he hecho más. Como me mudo a Australia, es un poco complicado, tengo que estar en España para enviar los libros y hacer yo toda la gestión, así que ahora mismo he decidido no hacer más ejemplares por ahora y ya veremos en el futuro si vuelvo a hacer alguna tirada. Ay, pero qué increíble que hiciste algo que tantos de nosotros podemos decir, ay, me encantaría hacer un libro, me encantaría cualquier proyecto creativo y no lo hacemos pues por miedo, porque lo vemos muy complicado, o decimos, ay, eso no va a vender. Entonces, qué increíble que tú sí lo hiciste y ya, y lo publicaste tú mismo. Sí, y creo que pues es lo mismo que lo que hablábamos antes de los miedos, es que al final es igual, es algo que pues tienes que hacer porque, o sea, si lo quieres hacer, si te nace, lo tienes que hacer y te tienes que enfrentar al miedo de decir, y si no sale bien, y si no los vendo, o si no lo encuentro, que también puede pasar, pero si pasa, no creo que sea un fracaso, sino que has intentado algo y no ha salido como tú esperabas, pero eso no quiere decir que haya salido mal. Siempre que intentes algo nuevo y que hagas algo desde el corazón y que hagas algo que es tu pasión, va a estar bien hecho. Y con el tiempo, a lo mejor, pues te puedes precipitar mucho también. Pues he conocido a alguna gente, sobre todo en Instagram, que me decía, joder, es que yo también lo he hecho, pero no he vendido muchos. Pues también a lo mejor te precipitas un poco y necesitas, hoy en día con Internet y con las redes sociales es muy fácil llegar a la gente. Entonces a lo mejor necesitas trabajar un poco más en llegar a la gente y en tener como una pequeña comunidad antes de lanzarte a algo más como publicar un libro o hacer como un proyecto más serio. Pero lo que no debes dejar de hacer nunca es de crear cosas nuevas y de hacer cosas nuevas, porque tarde o temprano llegará, todo llega al final, y si trabajas y si luchas por ello, llegas seguro. Y dijiste algo clave, lo de las expectativas. Obviamente todos queremos que venda mucho, queremos ser famosos, que se reconozca nuestro trabajo o que haga un impacto. Y le atamos esa expectativa porque, pues, claro que es algo que nos encantaría y nos decepcionamos. Y hay que recordar, yo creo, eso de crear sin expectativas, de tener la intención de trabajar lo más posible, pero soltar de alguna forma, ¿no? Para no sufrir o para Sí, no verlo como un fracaso. sí, exacto, exacto. Es también la actitud que tengas ante eso, ¿no? Y la forma en la que lo mires. Pero sí, sí creo que cualquier cosa que hagas en la vida tienes que hacerlo sin demasiadas expectativas, porque es cuando luego te puedes hacer daño o te puedes tomar las cosas como un fracaso. En cambio, si tú simplemente pues creas cosas o las lanzas al universo sin esperarte nada a cambio, es cuando las cosas que vienen a cambio te sorprenden. Y si tú pues haces un libro y estás esperando que solamente vas a vender 10 a tu familia, a tus amigos y al final vendes 50, pues eso no es un fracaso porque has vendido 50 en vez de 5.000. Es un éxito rotundo porque esperabas vender 10 y has vendido 50. Entonces todo depende de la actitud que tengas ante las cosas y cómo tú lo miras. Completamente, completamente. A ver, y hablas también de viajar sola. ¿Por qué le recomendarías a alguien viajar solo? Yo recomiendo viajar solo porque viajas, en realidad no viajas solo, sino que viajas con la mejor compañía que vas a poder encontrar en la vida, que es tú mismo. No vas a tener ningún compañero de viaje ni compañero de vida mejor que tú mismo. Porque pase lo que pase, al final, cuando todos se vayan, por la razón que sea, lo que te queda es tú mismo. Y hay mucha gente que tiene mucho miedo, como mucha fobia, a pasar tiempo con uno mismo. Cualquier rato que tiene libre tiene que estar con gente, tiene que estar sociabilizándose. No sé, creo que es muy importante para conocernos, para conocer nuestra mente, para conocer nuestro corazón, para saber qué es lo que queremos de verdad, para saber cómo funcionamos, para conocer también las cosas que no te gustan de ti mismo y poder cambiarlas para no enfadarte, porque muchas veces pues hay gente que te dice, jo, pues es que haces esto y no me gusta, o es que haces lo otro o no sé qué.
y tú te enfadas porque tú no lo ves de esa forma, pero a lo mejor es que tú no has pasado tiempo contigo mismo suficiente como para ver esas también cosas que no son buenas para ti o para los que tienes a tu alrededor. Creo que es imprescindible, imprescindible pasar tiempo solos y sobre todo viajando porque te pones a prueba y porque tienes que cuidarte a ti mismo y porque tienes que tomar las riendas de tu vida, porque tienes que tomar decisiones, porque te tienes que exponer a otros, por todo. O sea, todas las experiencias que conlleva viajar solo, creo que todo el mundo las necesita, al menos vivirlas una vez en la vida. Luego ya otra cosa es adoptarlas como forma de vida, pero al menos vivirlas una vez, creo que todo el mundo debería. Ay, me encantó como lo dijiste, que uno no viaja solo, uno viaja con uno mismo, la mejor compañía. Es así. Sí, es así, o sea, yo lo siento así y también pierdes el miedo a estar solo después, porque a mí pues no me importa a lo mejor pues mudarte a un sitio nuevo, por ejemplo, ¿no? A mucha gente te vas solo, no conoces a nadie, es lo que más pánico te da, es como, pues, ¿y cómo voy a conocer gente? ¿Y cómo voy a hacer amigos? ¿Y cuando te agobia mucho, te angustia mucho estar solo? Pero en realidad, si has viajado solo antes y ya has tenido ese tipo de experiencias, sabes que no estás solo porque estás contigo. O sea, nunca te sientes solo. Me parece también que es difícil explicarlo en español porque no tenemos una palabra como en inglés que tienen, para soledad tienen loneliness o tienen también solitude. Y esa palabra no la tenemos en español y representa como la soledad que eliges, ¿no? La, cuando te haces fuerte estando solo porque te haces fuerte contigo mismo. Sí, completamente. Es muy importante. Y sobre todo también así es como aprendemos a querernos más a nosotros mismos, que también es otra cosa que hay tantas cosas que no nos enseñan en el colegio que deberían, en, en la Sí, educación o sea, en sí, realidad. totalmente, Eh, totalmente. Por eso son deberes de nosotros mismos hacerlo por nosotros mismos después. sí, pero por eso es algo tan difícil, porque uno no sabe por dónde empezar. Más bien, si ves a alguien solo en un restaurante, en la sociedad como tal, la gente lo ve como algo malo. Eh, Sí, ve y piensas, ay, mira, este pobre que está comiendo solo. Pues a lo mejor está sí, disfrutando muchísimo porque como no tiene que hablar con nadie mientras está comiendo, está siendo súper consciente de la comida y de los sabores y de las texturas y está disfrutando realmente de lo que está comiendo. Por ejemplo, es otra forma de verlo en vez de pensar, pues mira, esa persona que está ahí sola. exacto, exactamente, exactamente. Para alguien que no tendría idea a dónde ir y digamos que dice, mira, no, realmente no sé ni qué hacer, ¿tienes lugares que recomendarías ir a alguien a viajar solo? A mujeres especialmente. Sí, recomendaría sobre todo cualquier sitio de Asia. Creo que es muy fácil viajar por Asia porque hay pues mucha cultura de mochileros, muchos backpackers y muchas infraestructuras para mochileros. Entonces creo que cualquier lugar de Asia es bueno, del sudeste asiático, es bueno para sola. Porque pues desde el día uno que llegues a cualquier ciudad, desde Bangkok a Colombo en Sri Lanka o a Kuala Lumpur, que son las ciudades grandes son donde vuelas y donde aterrizas el primer día, desde el primer día que llegues a un hostel vas a conocer a otras 5 chicas que están viajando solas igual que tú. Entonces creo que el sudeste asiático es un buen lugar para empezar a viajar sola, sobre todo si eres mujer. Es muy seguro, hay muchísimos backpackers y no hay ningún problema de seguridad, ni de transporte, ni de nada. Según mi experiencia y de toda la gente que he conocido, o sea, lo peor que te puede pasar al final es que te roben el móvil o que te roben la cartera o algo así que te puede pasar en cualquier sitio del mundo. A ver, y sí, yo estoy de acuerdo con eso, el sudeste asiático. ¿Hay un lugar ahorita en el mundo que tienes en tu lista que quieres ir y necesitas ir y todavía no has ido? Sí, o sea, acabo de ir, pero sí lo sigo teniendo en mi lista y es Israel. Y acabo de llegar ahora de hacer un viaje de 10 días, que por supuesto me ha sabido a nada, porque 10 días, pues para los que viajamos así, 10 días son nada, pero no tenía más tiempo y tampoco ahora mismo pues no estoy muy bien económicamente. Pero sí, el siguiente viaje que haga va a volver a ser a Israel y Palestina, porque esta vez solamente pude ver el lado israelí. Yo hice ese viaje cuando tenía 15, 16 años. Es ¿En espectacular. serio? Sí, lo tienes que hacer. Es muy interesante, sobre todo todo el tema del conflicto. A mí me hizo, pues de nuevo, darme cuenta de muchas cosas. Sí, totalmente lo tienes que hacer.
Sí, me apetece muchísimo. Voy a ir seguro, el siguiente destino va a volver a ser Israel y ya dedicándole mucho más tiempo. También me parece, o sea, la parte del conflicto creo que es muy difícil de entender, o sea, un conflicto como este creo que es muy difícil de entender desde fuera y que si te interesa es muy importante que lo intentes conocer desde dentro. Y también me parece fascinante, ya más allá del conflicto, me parece fascinante cómo se ha creado ese país de la nada, cómo se ha creado Israel de la nada y cómo, o sea, Tel Aviv, por ejemplo, me parece una ciudad fascinante. No sé, muchas cosas que quiero aprender todavía y que quiero ver. Así que es mi destino estrella, va a ser Israel y Palestina. ¿Cómo te ves lo que dijiste de la parte económica? Que creo que siempre el mayor reto para los que queremos viajar es resolver la parte económica, porque obviamente, pues, bueno, hay miles de formas de hacerlo, pero vamos a estar en altas y bajas, y también es parte de ser artista en general, para el que es escritor, para el que es fotógrafo. ¿Cómo tú recomendarías manejar esa preocupación y ese estrés? Porque a veces puede ser estresante, especialmente si ves a la mayoría de las personas y a tus amigos que tienen trabajos buenos, que están estabilizados y de repente están casándose, teniendo bebés, teniendo casas, carros, y uno sacrifica un poco lo material para viajar. Entonces, ¿cómo Sí. recomendarías manejar al final puede darte una inseguridad, especialmente cuando ya estás terminando los 20 y te pueden decir, oye, ya pasaste tu época, ya no tienes 20 años, ya estás por cumplir 30, deberías estar pensando, ¿cómo recomendarías tú manejar esa parte? Pues no sé si puedo dar muchas recomendaciones al respecto porque en ese momento es en el que me encuentro ahora mismo. Entonces estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. He vuelto por ejemplo, este verano, lo he pasado en España por primera vez en 4 años y he venido a trabajar aquí. También porque en India me hice profe de yoga, llevo practicando yoga ya bastantes años. Y entonces pues decidí hacerme profesora de yoga e intentar también ver si podía enfocar mi vida por ese camino. Y volví a España este verano y estuve dando clases de yoga por primera vez. Y me pasó un poco eso, ¿no? Ver como que todo el mundo que está aquí a mi edad, pues ya están todos muy instalados en una vida muy adulta o muy seria, pues no sé cómo llamarlo, pero pues con trabajos muy serios y ya muy estables, parejas muy estables, casándose, muchas de mis amigas teniendo hijos o casándose, por supuesto todos teniendo casa, comprándose coches, todo. Y luego estoy yo, ¿no? Que estoy yo, que vengo de India, como una loca, me pongo a dar clases de yoga en una playa, y ahora digo que me voy a Israel, y luego digo que me voy a Australia, y todo el mundo pues me mira así como en plan, vale, pues esto hace 4 años, pues hacía gracia, ¿no? Pero ahora ya, pues ya, ya no hace tanta gracia, igual ya deberías empezar a pensar en a ver qué haces con tu futuro. Entonces, pues el estrés lo estoy manejando un poco ignorándolo, ignorándolo y no, siguiendo haciendo planes de futuro. O sea, porque yo sigo sabiendo lo que quiero y creo que me ha desestabilizado un poco pues al haber intentado estar en España trabajando estos meses porque no me siento conectada con la sociedad que tengo alrededor. Entonces eso me ha desestabilizado, pero sé que en cuanto vuelva a salir, todo va a volver a estabilizarse, por así decirlo, porque voy a volver a estar donde yo quiero estar. Y entonces, pues ya las cosas no importan. O sea, yo creo que al final el dinero lo tienes que usar para lo que a ti te haga feliz. Y si a una persona le hace feliz comprarse un coche o tener hijos o comprarse una casa, pues su dinero que lo use en eso. A los que el dinero nos hace feliz usarlo para seguir viajando, pues vamos a seguir usándolo en eso. Creo que el dinero viene y va, cuando lo tienes y cuando no lo tienes, pues ya no lo tienes. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero no creo que nadie deba dejarse influenciar por esa parte, porque al final encuentras la forma de salir adelante. Y sobre todo creo que si lo que quieres es vivir viajando o vivir pasando periodos en diferentes países y moviéndote mucho, tienes que encontrar una forma, algo que puedas hacer en todos esos países. Como por ejemplo, pues dar clases de yoga o como por ejemplo trabajar en marketing digital online, que puedes trabajar, eres freelance y puedes trabajar desde cualquier sitio. O como por ejemplo ser fotógrafo, que puedes hacer fotos en cualquier lugar del mundo, solo necesitas tu cámara y tu ordenador para editarlas. Entonces creo que depende de lo que quieras en la vida, pero que si lo que quieres es vivir de esta forma,
también debes de buscar un medio para ganarte la vida que puedas realizarlo en cualquier sitio del mundo. Y entonces, en los momentos en los que estés más apurado de dinero o que te falte algo, pues te puedes poner a trabajar de lo que sabes hacer. Sí, sí, bueno, yo estoy en la misma posición que tú. Yo me vine a Venezuela mm, pensando que nada más iba a estar unos mesecitos, o sea, a ver, hace un año ya, digamos en julio, y dije, bueno, ya para diciembre me voy. Y viene diciembre también como que tienes lo bueno y lo malo. Por un lado, también me sentía desconectada con todo el mundo porque nadie me entiende, nadie ha pasado por, muchas personas aquí no han salido de este país, o si salen van que sea a Miami, a los lugares más como comunes o Ya, normales, y muy pocas personas quieren lo mismo que tú, entonces sí, te sientes desconectado, y eso te puede, por lo menos a mí me ha desconectado, o sea, mi miedo siempre ha sido que me desconecte cada vez más de mi sueño y que llegue un punto que se me olvide casi que, ¿entiendes? Y diga, bueno, ya estoy cómoda aquí, tengo mi casa, vivo con mi familia y poco a poco me vaya como olvidando. Entonces, wow, es todo un reto. Por lo menos para mí siempre es difícil olvidarme porque cuando veo las fotos en mi celular y veo las fotos del viaje digo, wow, nunca me había sentido tan feliz como en ese momento. Y añoro mucho volver, pero pues nada, no, quería compartir eso contigo. sí, y lo entiendo perfectamente, o sea, es como, porque al final también, jova, todos queremos estar cómodos. Y cuando estás un rato en casa o en un sitio donde pues estás cómodo, pues tienes tu trabajo y tienes tu pareja y tienes tu casa y tienes tu ducha caliente y tienes tu cama y tienes tu comida todos los días, pues es muy cómodo y también te desconecta un poco de esa parte de la aventura, ¿no? Que Sí, yo lo siento así, cada vez que vengo a España me pasa lo mismo. Por eso tampoco paso muchas temporadas en España largas, porque no, o sea, como lo que tengo alrededor aquí no es lo que yo realmente quiero, creo que me vuelve muy débil. Como las energías que recibo, es como me siento muy incomprendida y muy... recupero un poco como todos esos sentimientos de inseguridad que tenía antes de viajar o antes de irme al mundo, por así decirlo. Y, pero como ya lo he hecho antes, sé que al final lo único que tienes que hacer pues es otra vez un día levantarte y enfrentarte a eso y volver a salir. Si es sí, lo que de verdad quieres, que como pues, lo llevo diciendo todo el rato, que es que si es lo que de verdad quieres, lo tienes ahí dentro y tarde o temprano va a salir, o sea, no, es algo, no lo puedes negar ni lo puedes ocultar. Y tú ahora pues estás pasando por un momento así igual, que también pues has vuelto a casa y has estado más tiempo ahí y, y te sientes desconectada de lo que tienes alrededor, y también un poco desconectada de ti misma, porque no estás en tu hábitat, por así decirlo, no estás en donde brillas, que es cuando estás viajando, que eso es lo que realmente quieres hacer. Y la única solución es volver a salir de nuevo y ponerte sí. una fecha límite. Yo creo que eso también es muy importante. Ponerte una fecha límite y decir, venga, pues lo que has dicho ahora, en diciembre me vuelvo a ir. Y no alargarlo más de ese momento, porque es como un compromiso contigo misma. Totalmente. Mi sueño es vivir en una van en Australia. Yo también quiero tener la van y llegará, porque si queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Llegará, así que en un año quedamos con nuestras vans y nos vamos a hacer una ruta por Australia. Totalmente. Y bueno, una de las cosas que a mí por lo menos siento mucha presión es que eventualmente quiero, a ver qué piensas tú de esto, quiero tener una familia y como mujer, digamos que tenemos como que un tiempo por nuestro reloj biológico y entonces tienes que ya pensar en con quién te vas a casar y todo, y eso es una gran presión también. Yo no sé cómo te sientes tú al respecto. Pues nunca había sentido presión hasta que mis amigas empezaron a tener hijos, que ya ha pasado este año. En ese momento, no, tampoco es presión porque no, pues si es presión de la sociedad o presión de mi familia o algo así, pues es que no la voy a sentir porque al final es mi vida. Pero no sé si es un poco de presión interna, tal vez, de decir, jova, pues no sé si yo quiero esto o no lo quiero. Porque también creo que es algo que si de verdad quieres y tener hijos, pues lo vas a hacer. También cambió mi concepto de eso, porque yo siempre había dicho que yo no quería tener hijos y que no, pues no siento como esa maternidad, ¿no? O esa necesidad de tener hijos. Y sobre todo por el estilo de vida que llevo, el que quiero seguir llevando en el futuro, pues es como que no me cuadra eso. Pero cambió un poco mi forma de verlo, sobre todo viajando por India, porque conocía muchas familias con niños pequeños, pues familias de gente que lleva viajando toda la vida y que ya no son pues lo mismo, ya no tienen 20 años, ya tienen 30 y pico y al final pues
sí querían tener hijos, pero no querían dejar de tener la vida que tenían. Y ver a esas familias con esos niños y sobre todo ver a esos niños y ver la forma en la que crecen y que tienen pues 1 año, 2 años y son completamente libres y salvajes y están por India con sus padres, me parece maravilloso la forma, o sea, pensar en los seres humanos maravillosos que van a ser cuando crezcan esos Ay, niños. sí, es mi sueño. Entonces, Sí. sí, pues me ha cambiado mucho la forma de verlo y creo que si en algún momento, en los próximos años, porque encuentro la persona o porque estoy en el momento y me apetece tener un hijo, lo tendría y no dejaría de tener el estilo de vida que tengo al mismo tiempo. Porque también he visto a gente hacerlo y creo que es posible si quieres hacerlo de verdad. Entonces creo que no, que una cosa no tiene que ver con la otra y que puedes hacer las dos cosas a la vez, pero también tiene que ser el momento adecuado. Ay, sí, totalmente, totalmente. Cuéntame de India. ¿Cómo te fue en India? Porque ese es otro viaje que a mí me encantaría hacer, pero nos imponen mucho miedo, que es un lugar, bueno, tengo un amigo que es súper espiritual, que fue y me dijo también, oye, nadie está listo para la India, es un viaje muy duro y muy retador, pero también espectacular. ¿Cómo te fue a ti? Pues igual que a tu amigo, porque, porque India, o sea, India es maravillosa precisamente porque tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene la parte que te asusta y la parte que te fascina o que te atrapa. Em, por ejemplo, el lado de viajar sola siendo mujer, em, no encontré ningún problema en ningún momento. O sea, también depende, supongo que depende de los sitios que vayas y si te vas a sitios así como, pues sobre todo ciudades muy grandes, es donde puedes tener más problemas o encontrar más hostilidad, por así decirlo. Pero los sitios pequeños, los sitios rurales, o sea, no sé, no encontré ningún tipo de problema por el hecho de ser mujer. O sea, de hecho, me enamoré de las mujeres indias, me parecen maravillosas y todas las mujeres que, o sea, cuando te ven viajando sola a su país, la forma en la que se abren a ti, la forma en la que lo quieren saber todo y la forma en la que te sientes protegida por ellas, es maravilloso. O sea que de viajar sola por India me quedo sobre todo con todas las mujeres indias que he conocido, en muchos trenes y en muchos autobuses que tenía que compartir cama o compartimento con otras mujeres, porque también pues para viajar por las noches puedes elegir vagones solo para mujeres o cosas así. Pues me pareció maravilloso y por esa parte no hay ningún problema. Es como todo, es como perderle el miedo, enfrentarte a ello y al final pues solamente hay gente buena que te va a ayudar. Y luego por la parte de India, de la dureza que tiene India intrínseca, pues eso nadie está preparado para ello, pero también es lo maravilloso, ¿no? Lo ver, no quedarte solamente con que pues paseas por Nueva Delhi, por ejemplo, y está todo sucio y todo lleno de pobres en la calle, no te tienes que quedar con eso, sino en entender cómo viven ellos y cómo ellos afrontan ese estilo de vida o esa forma de vida, porque eso es lo fascinante de India. Las enseñanzas, ya no solo espirituales, sino morales, y de forma de vivir y de forma de afrontar la vida que encuentras en la cultura india. Es como una escuela gigantesca, es que es no dejar de aprender. Y no hace falta que seas una persona espiritual, simplemente tienes que ser una persona abierta a recibir de otras personas. Lo que te da la cultura india es increíble. O sea, es que no es algo que se pueda explicar. Tienes que ir y tienes que vivirlo. Y desde luego que se lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo a los que más asustados están sobre India, porque esos son los que más se van a sorprender luego. Y también sí me gustaría decir que India creo que no es un país al que puedas viajar, hacer un viaje corto, de 10 días o de 2 semanas. La mayor parte de la gente que habla mal de India, después de haber viajado a India, son los que solamente están 10 días o hacen un tour de 2 semanas y van a los sitios típicos, se traumatizan y se van a su casa. Ya está. India es un país que es como un continente y necesitas dedicarle tiempo. O sea, creo que como mínimo 3 meses. Ya si pasas 3 meses en India, no van a ser nunca 3 meses porque se van a convertir en 6, en 1 año, en 2. Vas a acabar volviendo todos los años, siempre que puedas. Creo que es un país al que tienes que dedicarle tiempo y paciencia. Y pasar una temporada larga para realmente entenderlo y para no juzgarlo, porque es muy fácil juzgar India cuando simplemente estás de paso. Pero hay que vivirlo y para eso necesitas tiempo. Así que de verdad recomiendo India a todo el mundo, sin ninguna excepción. Y a ti también, si de verdad tienes ganas de ir a India, en cuanto estés en ese lado del mundo, debes ir. Uy, sí.
sí, total, sí, lo tengo planteado y bueno, especialmente con la plataforma que, bueno, de la fotografía y del podcast, o sea, yo voy con la idea de contar historias y me imagino la cantidad de historias que deben haber en India y wow. Sí, sobre todo, o sea, de India te vas a encontrar historias de locales y también muchísimas historias de viajeros, porque la gente que conoces en India, y eso fue una de las cosas que más me enganchó a mí de viajar a India, es la gente que conoces viajando, los otros viajeros, porque no cualquiera, o sea, cualquiera se puede hacer un tour de ir a Nueva Delhi, al Taj Mahal y al desierto y volver a su casa, pero no cualquiera decide hacerse India con su mochila durante 6 meses. Entonces el tipo de gente que te encuentras y las historias que tienen detrás los viajeros te cambian la vida, o sea, es que te cambian todo, Mm. la forma de ver la vida y de enfocarla y de, o sea, no sé, son personas mágicas. Creo que en India solamente te encuentras personas mágicas, tanto los locales como los viajeros. Totalmente, totalmente. Yo tengo todavía conversaciones grabadas con personas que conocí. Creo que eso fue una de las mejores partes de viajar, que nunca hubiese conocido a las personas que conocí viajando y ellos como dices tú, me cambiaron la vida con sus historias, con ellos y son todavía personas que si estoy pasando por un mal momento, los llamo a ellos todavía y todavía hay esa conexión y esa amistad que puedo llamarlos y abrir mi corazón más que con las personas que veo a diario, que me conocen más, no, yo todavía llamo a esas personas, porque nadie te va o sea, hay como una conexión muy especial con las personas que han hecho eso, que han viajado, que han estado solos, hay más, se abren más también, hay más, ¿cómo se dice? Acceptance. Sí, y también porque vives con esas personas, vives experiencias súper intensas que no podrías vivir a lo mejor si estuvieras en otro sitio, pero si estuvieras en tu ciudad tranquilamente viviendo con tus amigos de toda la vida. Es muy intenso tener una relación de toda la vida, pero también las experiencias que vives con la gente que conoces cuando estás viajando te unen para siempre. Exactamente, totalmente. Eh, Oye, bueno, ya creo que tengo todo. Yo creo que, wow, para mí, o Sí, sea, llevamos hablando una hora. sí, de verdad, muchísimas gracias. No, yo pensé que íbamos a estar hablando más, y sé que podemos hablar de muchísimas cosas más, pero para el Hombre, podcast, si no, puede no tener final si sí, seguimos hablando de esto. sí, yo espero algún día, bueno, yo sé que en algún día nos encontraremos en el mundo. Yo también lo sé. Y seguramente sea en Australia el año que viene. Tengo como una Ah, sensación de que vas a acabar viniendo. sí, seguro que sí. Bueno, nada, me ha de verdad llenado otra vez de mucha energía esta conversación, porque especialmente con el tema del podcast, este podcast me ha dado muchísima inseguridad, porque digo, quiero que la gente se inspire, y bueno, muchas expectativas y muchas inseguridades de crear algo bueno, y bueno, me llena de mucha más valentía hacer esto y no tener esos miedos, ¿no? Así que muchísimas gracias por hablar conmigo. Gracias a ti por invitarme. Te deseo lo mejor, que sí lo tendrás, porque pues al final estás haciendo algo desde el corazón y cualquier cosa que se hace con amor y desde el corazón y con la intención de ayudar a otros va a salir bien tarde o temprano, pero no puedes no puedes desanimarte en ningún momento, por duro que sea, ni dejar de trabajar, ni dejar de tener paciencia, porque las cosas llegan en el momento adecuado. Uy, Y, la y pasión, tendrás que hacer muchos, muchos, muchos programas, que eso es lo que totalmente, espero que pase en el futuro. Y totalmente. viajar haciendo programas y contando historias. Y lo que estás haciendo ahora es increíble porque es sentar las primeras bases, como plantar la semillita para que luego crezca y para que tú lo sigas haciendo crecer, lo tienes que regar y tienes que cuidarlo. Así que te deseo lo mejor y también estoy segura de que nos vamos a encontrar. Muy prontito en cualquier parte del mundo nos encontraremos. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, María. Te mando un abrazo enorme y A ti. nos estamos viendo por Instagram. Exacto. Quedamos conectadas ya por Instagram. Dale, un besito, María, de Un verdad. besito, Lara. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Como siempre, mil gracias por escuchar y por llegar hasta aquí. Los quiero muchísimo, les agradezco todo el apoyo en esta primera temporada y bueno, nos vemos muy pronto para la segunda. Chao.